elegido un mensaje que estamos estudiando el libro de Isaías, hemos terminado, ¿no? El libro de Isaías. Y entonces he elegido un tema que ya habíamos visto en una de las estudios de la lección de la escuela sabática, Isaías 40, la primera parte, ¿no? Se llama El Consuelo de Dios. Es un mensaje que estamos bastante necesitados y yo creo que nos va a hacer bien, el consuelo de Dios. Vamos a tener una breve palabra de oración. Querido Señor, queremos invitar a tu Santo Espíritu en este momento para estar con nosotros, para hablar a nuestra mente, tocar nuestros corazones con el mensaje de tu palabra. Sé con nosotros, ilumina nuestro entendimiento y consuélanos, Señor, con tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces si tenéis vuestras Biblias, podemos abrir la Biblia. Isaías 40. Vamos a sacar aquí algunas instrucciones, algunas cosas importantes de los primeros 11 versículos del capítulo 40. Y hay que decir que el contexto que encontramos aquí en el capítulo 40 es que, bueno, el capítulo 40 hace rompe una dinámica. Hasta el versículo 39, hasta el capítulo 39, vemos los enemigos del pueblo de Israel como Asiria. Entonces los asirios eran los enemigos de Dios. Pero a partir del capítulo 40 en adelante, ya los asirios no aparecen. Aparecen los babilónicos. Y en el capítulo 38 y luego 39, aparece el relato del rey Ezequías cuando se enferma. Entonces, 38 es cuando él se enferma, ora al Señor y pide misericordia. No quiere morir. Y entonces el Señor manda un mensaje al profeta Isaías y dice: muy bien, te daré 15 años. Te daré más 15 años de vida. Y luego sabemos, ¿no?, lo que hace con esos 15 años. O sea, algún tiempo después viene una delegación de los de Babilonia, porque supieron que el rey estuvo enfermo y entonces vinieron a visitar. ¿Y qué hace Ezequías? En vez de hablar de las maravillas, del milagro, del gran Dios que tiene el pueblo de Israel, entonces va y le muestra las riquezas materiales y le enseña. Y luego el profeta, capítulo 39, el profeta le pregunta, el versículo 4, 39, 4 y adelante. Isaías preguntó entonces: ¿qué han visto en tu casa? Ezequías contestó: han visto todo lo que hay en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les haya mostrado. O sea, mostró todo. Versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra del Señor Todopoderoso. Viene días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. O sea, porque el Señor todo lo que dieron sería llevado. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, nada quedará, dice el Señor. Versículo 7. De tus hijos salidos de ti, que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces aquí hay una profecía. Una profecía que ya había, que más adelante el profeta Jeremías también va a dar. Capítulo 25 del 11 al 14, que habla de los 70 años de cautiverio que estarían ahí. Pero habla de 70 años de sufrimiento, y Isaías también aquí ya está adelantando eso. Pero la profecía de Jeremías dice que al final de esos 70 años Dios tendría misericordia de su pueblo y traería con un nuevo éxodo. El éxodo primero sacó el pueblo de Egipto, y ese sería el segundo éxodo. Sacaría el pueblo de la esclavitud de Babilonia, ¿no? Y ambos, tanto Egipto como Babilonia, representan
confusión, pecado, ¿no? Todo el aspecto espiritual. Entonces hay una citación aquí que me gustaría colocar como apertura. Está en Patriarcas y Profetas, página 533. Dice: Dios permitió a sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentes, hacia los triunfos futuros, al tiempo cuando, habiendo terminado la lucha, los redimidos entrarán en posesión de la tierra prometida. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron escritas por la mano de Dios, deben ser apreciadas por su iglesia hoy. Es muy importante. Entonces deben ser apreciadas por su iglesia hoy, cuando se está acercando rápidamente el fin de la controversia y se han de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas. Recuerda que Eobaldo se preguntó, ¿no? Eso es lo que hemos leído sobre la nueva tierra, ¿no? Capítulo 65, se cumplió a medias, ¿no? Aquí Elena White comenta, ¿no? Que han de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas. En parte se cumplió, pero en toda su plenitud va a cumplirse finalmente. Entonces aquí vamos a ver brevemente, en esos 11 versículos, 5 formas como Dios consuela a nosotros, como Él consuela a su pueblo. ¿Cómo hace Dios? En primer lugar, reconcíliase con su pueblo, se reconcilia con su pueblo. Segundo, perdona los pecados del pueblo de Dios. Le muestra cómo debe prepararse para su segunda venida. El cuarto aspecto, le da un mensaje para que predique. Y finalmente, le asegura su compañía y protección. Entonces vamos a ver el primer aspecto. Se reconcilia con su pueblo. Versículo 1 empieza así: consolar a mi pueblo, dice vuestro Dios. Entonces aquí tenemos, una profesora de alemán, tenemos de alemán y de español también, y de inglés, Lorena, ¿no? Aquí tenemos, Lorena, consolar, imperativo, ¿verdad? Un imperativo. Entonces, cuando nuestros padres nos hablan en imperativo, ¿qué significa? Por ejemplo, vamos a dar una diferenciación, ¿no? Una orden. El imperativo, ¿verdad, Lorena? El imperativo es algo más fuerte, ¿verdad? Un mandato. Entonces, el imperativo se usa cuando es un mandato. Entonces, Dios está dando un mandato. Y no es solamente consolar, es un doble mandato. Consolar a mi pueblo. Entonces, hay aquí una idea de intensidad, de una fuerza, ¿no? Del sentimiento. Entonces, el profeta aquí está hablando que Dios tendrá compasión de su pueblo y les va a dar bendiciones de justicia y paz. En ese caso, el consolador naturalmente es Dios, es el Señor, y el consolado es el pueblo de Israel. Entonces el consuelo significa que Dios estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia. Debemos tener en mente que el profeta Isaías está hablando sobre cosas mucho futuras a él mismo. Está hablando en la época de Ciro, casi 150 años posterior a su tiempo, cuando el pueblo de Israel volvería a su tierra. Saldría de Babilonia, ¿no? Ahí tienen los libros de Esdras y Nehemías, que cuentan todo el proceso, cómo volvieron, cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, consolar a mi pueblo. Entonces, Dios estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia, a preparar un nuevo éxodo. Pero no solamente ese mensaje de Dios, con ese mensaje de Dios el profeta intenta levantar el ánimo del pueblo de Dios que estaba maltratado, estaba mal, estaba lejos de su patria. Tenemos que entender que en Jerusalén estaba el templo. Era el templo, en el desierto era el tabernáculo. Entonces el tabernáculo se quedaba en el centro del pueblo y alrededor montaba entonces sus tiendas de campaña.
O sea, el santuario era el centro de la vida de los israelitas. Ellos se quedaron sin el templo. Imagínense, 70 años. Para algunos fueron un poco más. Entonces, ellos estaban muy desanimados, apesadumbrados, ¿no? Con tantas calamidades. Pero el fin del destierro es considerado como reconciliación de Dios y su pueblo. Dios había dicho, yo os llevaré nuevamente, un nuevo exilio, o sea, un nuevo éxodo. Voy a llevaros nuevamente a vuestro hogar, vuestra tierra, la tierra prometida. ¿Y cuál es el mensaje entonces que tenemos aquí en este versículo 1? A pesar de las calamidades y el abandono de parte de los hombres, los hijos de Dios nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Fue exactamente ese mensaje que yo envié a mi suegro el jueves por la noche. Le mandé 2 salmos, el Salmo 23, el Salmo 91, y le mandé ese mensaje. Le dije, mira, tened confianza en Dios, porque tú no estás solo. Tienes a Dios, tienes los santos ángeles, tienes a tu familia, tienes los amigos orando por ti. Nosotros no estamos solos. Por la fe podemos mirar hacia adelante al tiempo cuando Dios se reconciliará definitivamente con su pueblo. Todavía estamos sufriendo aquí en este mundo. Dios ya ha empezado este proceso de reconciliación a través de su Hijo, ¿no? Pondré enemistad entre la serpiente, ¿no? Ha empezado ahí mismo cuando empezó el pecado. Dios ya empezó ese proceso de reconciliación. Hay un abismo, hay un puente. O sea, hay un abismo, no había puente. Cristo hace de puente. Entonces, con un brazo alcanza a la humanidad y con otro brazo alcanza a la divinidad. Es el Dios hombre, ¿no? Tiene la capacidad de hacer de puente. Aun cuando el pecado nos haya alejado de Dios, es Él quien busca la reconciliación. Habíamos visto, ¿no?, que Isaías 59:2 dice que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. No es por culpa de Dios. Entonces, la pregunta, ¿será que estamos dispuestos a reconciliarnos con Dios? Esa es la pregunta. Bueno, la segunda parte, Dios perdona sus pecados, perdona el pecado de su pueblo. El versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su dura milicia ha terminado, que su pecado está perdonado, que ha recibido del Señor el doble por todos sus pecados. Hablar al corazón. Entonces aquí vemos el consuelo, cómo se demuestra el consuelo de Dios. Hablar al corazón estamos hablando de ternura, ¿no? Hablar al corazón. Dios está diciendo, hablar al corazón de Jerusalén. Entonces aquí es una forma de Dios mostrar esa delicadeza, ¿no?, de su amor divino. Y aquí habla de Jerusalén. Cuando habla de Jerusalén, es la capital de Judá. Antes había Samaria, ¿no?, de Israel, y Judá, Jerusalén. Luego son llevados por los asirios del norte, se queda solo Jerusalén. Entonces, cuando habla de Jerusalén, así cuando se habla también de Sión, el monte Sión, está haciendo referencia no solamente a la capital, a una ciudad, hace referencia a todo el pueblo de Dios, porque es donde Dios habita, ¿no? Entonces, cuando habla aquí de Jerusalén, Jerusalén está representando a todo el pueblo de Israel, ¿no?, como ciudad santa elegida. Entonces, la gran nueva comunicada a ella es que ha terminado su cautiverio, que se habla aquí en Jeremías 25, ¿no? El trabajo duro, esos 70 años de dura esclavitud, el nuevo éxodo, así como Dios sacó con mano poderosa, mano fuerte, con fuertes prodigios al pueblo de Israel de Egipto, también sacaría con mano muy fuerte. ¿Se acuerdan lo que Isaías habla de Ciro, ¿no? Hará lo que yo le diga. O sea, está hablando de un gran caudillo, de un gran emperador, de una gran potencia. Y Dios dice, mira, él va a hacer lo que yo le diga. O sea, un siervo. O sea, mi siervo Ciro
mi siervo. O sea, Dios es un Dios maravilloso. Nosotros no tenemos que preocuparnos por las potencias de ese mundo, por los políticos, por los ejércitos, por los dominios, los dominadores de este mundo. Ellos son siervos de Dios, harán lo que Dios permita y lo que Dios quiera, porque Dios controla esta historia, la historia de este mundo, la cual muestra el inconmensurable amor de Dios al tomar en cuenta los sufrimientos de su pueblo. Dios no es un Dios que tiene los ojos tapados, los oídos tapados, no. Dios no es un Dios de amor y tiene los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos, para escuchar los clamores de su pueblo, para ver y para actuar. Y dice que su pecado está perdonado. Versículo 2. Entonces el pueblo de Dios había pecado, por eso Dios había permitido que fuera al cautiverio, ¿no? Dios permitió que Nabucodonosor viniera y llevara a la gente de Jerusalén, de Judá. No permitió eso que ocurriera con los asirios, ¿se acuerdan? Cuando los asirios vinieron, sitiaron Jerusalén, ¿qué pasó? El ángel del Señor vino y acabó con su ejército. 185,000 personas muertas de una noche. O sea, no necesitaron tocar en arma. Entonces tenía que sufrir un tiempo condenado a trabajos duros, ¿no? Era la consecuencia. Dios perdona, pero las consecuencias tenemos que sufrir, aunque no ha recibido más de lo que merecía. Pero la compasión de Dios ahora considera lo que su justicia se vio obligado a infligir. Entonces, las visiones del profeta Isaías, él ve a los que triunfaron sobre el pecado para estar felices en la presencia de Dios, ya libres del pecado y la maldición de este mundo. O sea, aquí hay conexiones muy interesantes entre lo que el profeta estaba hablando, que ocurría futuramente con el pueblo de Israel, pero lo que va a ocurrir con nosotros también. Tenemos que tener visión espiritual cuando leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es siempre actual. Era un mensaje para ese tiempo, un mensaje futuro para el pueblo, para dar ánimo, pero un mensaje para nosotros también. Que este cautiverio, nosotros estamos en Egipto, nosotros estamos en Babilonia, estamos en el desierto, pero Dios nos va a sacar de aquí porque Él ya prometió. ¿Y qué mensaje tenemos aquí en ese versículo? El pecado es lo único que nos separa de Dios. Es lo que nos debe preocupar. Aunque Dios perdona nuestros pecados, no nos libra de las consecuencias. Entonces, si llevábamos 20 años de una vida de pecado, con malos hábitos, cuando pedimos perdón a Dios y aceptamos al Señor Jesucristo, Dios nos perdona. Empezamos con hoja limpia, pero las consecuencias de los malos hábitos que hemos tenido en el pasado, eso queda. Desafortunadamente queda, ¿no? Tenemos que sufrir nosotros, nuestros hijos, esas consecuencias de nuestros hechos. Pero tenemos la esperanza de que Dios un día hasta esas consecuencias va a acabar. Sin embargo, debemos acercarnos a Él con corazón arrepentido para recibir su perdón y salvación. La pregunta a este versículo, para que estamos dispuestos a aceptar el perdón de Dios. Muy bien, tercer paso, estamos viendo 5 pasos de cómo Dios consuela a su pueblo. En primer lugar, se reconcilia, perdona nuestros pecados, y ahora vamos a ver los versículos 3 a 5, le muestra cómo debe prepararse para su venida en gloria. Versículo 3 al 5, voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Y se manifestará la gloria del Señor, y todos los hombres juntos la verán, porque la boca del Señor lo dice. Empezamos aquí con voz que clama. Preparad en el desierto el camino al Señor. Es una voz misteriosa, ¿no? Pero que procede de Dios. Y entonces da a entender un acto que continúa. Y vamos a ver rápidamente cómo se desarrolla eso. La orden consiste en preparar
una vía para el Señor en el desierto. Así como el Señor preparó un camino para su pueblo en el desierto, aquí Isaías está diciendo que cuando viniera el Mesías, alguien tendría, o sea, su pueblo tendría que preparar su camino, o sea, el camino para él cuando llegara. El proceso al revés. Pero eso no se queda ahí, solamente ahí, porque también tiene un mensaje escatológico para nosotros hoy. Nosotros también tenemos el mismo ministerio, en ese caso fue Juan el Bautista. Israel, como una nación cautiva, debía encarar cada esfuerzo hacia su preparación para la primera venida de Cristo. Era una misión que tenía, preparar el mundo, preparar el camino, preparar los corazones del pueblo para recibir el Señor Jesucristo. Entonces, detrás de la voz que ordena, viene la orden de preparar el mundo para aquel gran encuentro con el Señor. Aquí, ¿no? Vemos otra vez el imperativo, preparar. O sea, tenemos opción. Cuando hay un imperativo, ¿hay opción? No hay opción. O sea, preparar. En el desierto. O sea, nosotros estamos en el desierto. El desierto es lugar difícil. Aquí el versículo dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Antiguamente, para que pasara el carruaje de los reyes, ¿no? de la gente importante, tenía que alisar el camino. El camino debería estar bien aplanadito, porque si no, podría tumbar y el viaje no sería tan placeroso. Esa es la idea. Viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero primero vendría no en gloria, vendría en humildad, como siervo. Fue por eso que mucha gente no aceptó, porque quería un rey poderoso, con dinero, multimillonario, y que distribuyese riquezas, y que no le aceptaron, porque vino de forma humilde, vino con un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación. Para Israel, la obra de preparación alcanzó su clímax en la vida y ministerio de Juan el Bautista. Jesús incluso llegó a decir que de los nacidos de mujer no hubo más importante que Juan el Bautista. No porque él fuera importante, sino que su ministerio, su trabajo fue el más importante de todos. De todos los profetas, su ministerio fue el más importante porque precedió a Cristo. Fue el último profeta antes de Jesucristo, ¿no? Entonces él tuvo un trabajo muy, muy importante para preparar los corazones. Y él decía: mi gente, mi pueblo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender en esos versículos? El pueblo de Dios tiene por delante un futuro glorioso y eterno con la segunda venida de Cristo. Nosotros somos los Juanes el Bautista de hoy. Tenemos que preparar el camino para... El rey ya viene. Ya podemos escuchar. Mira, si nos fijamos podemos escuchar. Ya viene. Está viniendo. Ya queda poco. Tenemos que preparar el camino. Tenemos que contar a la gente que ya viene. Que ese mundo no se quedará con esa maldad, con esa miseria para siempre. Que eso Dios va a dar un basta a eso. Va a dar un basta. Va a crear todo nuevo. Va a hacer todo nuevo. Entonces tenemos que preparar el camino. Y es el privilegio de la iglesia de hoy. Para eso hemos nacido. Exactamente, para eso hemos nacido. Esa es nuestra misión, nuestro propósito en vida. Dios nos trajo a la vida para eso, para preparar el camino para el Señor, para venir al Señor. Si nosotros no cumplimos con el propósito, vivimos completamente sin razón, ¿no? O sea, mucha gente tiene dificultad en encontrar ese propósito de vida. O sea, ¿para qué Dios me trajo al mundo? Bueno, aquí tenemos.
es el privilegio de la iglesia de hoy preparar el camino del Señor. ¿Qué camino? La venida del glorioso eterno en la segunda venida de Jesucristo. Esta obra, y entonces, ¿qué consiste? Esta obra de preparación es doble. Hay dos cosas, interna y externa. La forma interna es la transformación de nuestro carácter, que Elizabeth aquí, yo creo que fue en la oración, ¿no? Comentó esa transformación, el fruto del Espíritu, ¿no? La transformación de nuestro carácter. Romanos 12, 1 y 2 también habla, ¿no? Entonces, esa es la obra interna en nosotros. Y luego hay una obra externa, que es la proclamación del Evangelio a toda la humanidad, sin hacer acepción de personas. Hemos estudiado también en la escuela sabática, ¿no? Que Dios va a llamar, que dice, no, hemos leído, llama hermanos, son vuestros hermanos, todos. Todas las gentes, todas las razas, todas las etnias, todos somos hermanos. Queremos proclamar este evangelio, un evangelio que va a alcanzar a todo el mundo, porque nuestro Señor Jesucristo ya viene en gloria. Y entonces, la pregunta que nos hace esos 3 versículos es: ¿estamos dispuestos a prepararnos y a preparar otros para el pronto regreso de Jesucristo? Esa es la pregunta. Vamos ahora ya casi terminando, el cuarto punto, cómo Dios consuela a nosotros. Le da un mensaje para que predique. Le dio un mensaje al pueblo de Israel y nos da a nosotros. Versículos del 6 a 8. Vamos a leer. Una voz dijo: da voces. O sea, chillar, gritar, da voces. Yo pregunté: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, cuando el aliento del Señor sopla en ella. Ciertamente la gente es como la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esos versículos son hermosos. Ese versículo en especial 8 es maravilloso. Entonces, empezando con el 6, una voz dijo: da voces. Da voces es hablar alto, hablar claro, o sea, para que todos puedan escuchar. Entonces hay una nueva orden que propone al profeta el mensaje que debe ser transmitido al pueblo. Dios dice al profeta: da voces, o sea, habla alto, claro. Y entonces el profeta: pero ¿qué tengo que decir? O sea, quiero decir alto, pero ¿qué mensaje? O sea, el mensajero del Señor se encuentra perplejo. ¿Y por qué? ¿Qué mensaje apropiado puede darse a un mundo que está en un tiempo de sufrimiento a causa del pecado? O sea, cuando miramos el mensaje de Isaías y miramos nuestra situación hoy, es la misma. Es un mundo que está muriendo en sus pecados, en las calamidades, en guerras, en pandemias, enfermedades. Es un mundo que se está muriendo. Y entonces, ¿y qué mensaje tiene Dios? Y que Dios dice que tenemos que hablar alto para que la gente escuche. Muy bien, el mensaje es este: que toda carne es hierba. Toda carne es hierba. ¿Y eso qué significa? La imagen de la hierba y la flor del campo es una típica expresión de caducidad y fragilidad. Todo en esta tierra tiene una fecha de caducidad. Cuando compramos un producto, ¿no? Vamos a comprar un producto, lo primero que miramos cuando en el supermercado es la fecha de caducidad. Porque no va a ser que estamos pagando por algo que ya esté caducado o a punto ya de caducarse. Vamos a perder dinero. Entonces, todo en este mundo tiene fecha de caducidad y es frágil. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. El pecado ha arrasado con todo y todo tiene Esto es la clave del mensaje. Nos muestra la fragilidad humana
y hace un contraste con, ¿qué? Con la fortaleza de Dios. Eso es lo grande. Primero Dios muestra que toda carne es hierba, marchita. Pero luego hace un contraste con la fortaleza de Dios. Eso es hermoso. Entonces, en un mundo que se termina, solo Dios permanece. En un mundo donde todo se acaba. Compramos un iPhone, ¿no? ¿Quién tiene un iPhone aquí? Aquí seguramente tenemos el problema de los Android contra los iPhone, ¿no? Siempre en internet se encuentra la discusión, ¿no? Vamos a comprar un iPhone bonito, son caros, ¿no? Compramos, qué bonito. Mira, dentro de 5 años ya, 5 o menos, 2 años ya van lento y tal, ya me voy a comprar otro. Caducidad. En un mundo que se termina, solo Dios permanece. El aliento del Señor sopla en ella. Aquí más una vez hace referencia a lo pasajero que son las cosas. Isaías hace referencia a ese viento caliente del desierto, ¿no? Que es llamado Hassim, ¿no? Que hace que se seque la vegetación. Todo muy seco. Ese calor árido, ¿no? Y Homero, escribiendo en la Ilíada, ¿no? Donde narra ahí la guerra de los griegos contra los troyanos, ¿no? Y aparece el gran guerrero Aquiles, ¿no? Entonces, Homero, eso fue en los años 800 antes de Cristo, 700 antes de Cristo. Entonces, él dice, cual las hojas del árbol, tal es la existencia del hombre. ¿Ya? O sea, él es, Homero fue contemporáneo a Isaías. En una época más o menos, ¿no? Y están escribiendo cosas parecidas. Lo único que Isaías escribió directamente recibió el mensaje de Dios, pero cuando el hombre tiene sabiduría, puede mirar las cosas a su alrededor y entender que todo se acaba, todo es frágil, ¿no? Cual las hojas del árbol, ¿no? Que en el otoño se cae, en invierno se mueren por completo, ¿no? Luego tiene que volver a nacer. Entonces, cual las hojas del árbol, tal es la existencia del hombre. La palabra de nuestro Dios aparece en la historia humana como una fuerza poderosa y transformadora que realiza aquello para la cual fue enviada. Y finalmente en el versículo 8 vuelve a la imagen. La hierba se seca. Entonces con esa expresión el profeta quería dar una esperanza a los oprimidos. Entonces todo poder de los opresores va a desaparecer. Imagínense que Dios dijera, mira, yo voy a hacer un arreglo a esa cuestión del mundo. La gente vive 70, 80, 90 años, 100 años. Vais a vivir aquí, yo qué sé, 1000 años cada uno, como antes del diluvio. Yo qué sé, o 2000 años, o 10.000 años, ¿no? Mucho tiempo. Imagínense la desgracia que sería este mundo si esa gente malvada que hubo a lo largo de la historia, que hizo tanto mal, ¿no? Causó tanta muerte, vivieran 1000, 2000 años, 10.000 años. Imagina la desgracia que sería. O sea, en un mundo de pecado, la muerte es una bendición. En un mundo de pecado, la muerte es una bendición. O sea, la fragilidad humana, la caducidad humana es una bendición. O sea, Dios tuvo que hacer eso, tuvo que dar un basta, porque la miseria se perpetuaría, la maldad se perpetuaría. Y entonces llegará un momento en que Dios entonces va realmente a tener que empezar de nuevo, como hizo en el diluvio. Pero la cuestión del diluvio fue a medios, ¿no? Él va a empezar de nuevo realmente, una nueva creación, un nuevo planeta, por completo, ¿no? Porque las cosas realmente se dañaron completamente con el pecado. La revelada voluntad de Dios constituye un alimento que dará sustento al hombre. La verdad nunca cambia. ¿Por qué la verdad nunca cambia? Porque el autor de la verdad nunca cambia. Ayer, hoy y siempre, ¿no? Ese versículo es hermoso. Versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae,
pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El contraste, ¿no? ¿Y qué tenemos que aprender en esos versículos? Dios nos invita a predicar con poder. Predicar que sobre la fragilidad humana y su carácter pasajero. Nosotros tenemos oportunidad mientras tengamos vida. Las decisiones las tomamos en vida. Cuando la vida se va, se acabó. Debemos decirle al mundo que todas sus pretensiones son como la flor del campo, que se seca, que se marchita. Sin embargo, por encima del cambio y la decadencia que vemos a nuestro alrededor, la palabra de Dios es eterna, duradera, se queda. Nosotros morimos, pero la palabra de Dios permanece. Y todo aquel que está fundamentado en la palabra de Dios permanecerá para siempre, ¿no? Dios nunca falla en sus promesas. Él prometió y cumplió. Vemos en la palabra de Dios, sigue cumpliendo, prometiendo y cumpliendo en nuestra vida y seguirá prometiendo y cumpliendo en el futuro. La pregunta a esos versículos: ¿estamos dispuestos a predicar las buenas nuevas de salvación? Y finalmente, para terminar, Dios en su proceso de consuelo, Él nos asegura compañía y protección. Entonces vamos a leer finalmente los versículos 9 al 11. Súbete sobre un alto monte, tú que anuncias buenas noticias a Sión. ¿Se acuerdan que la palabra buenas noticias en el Nuevo Testamento es el Evangelio? Evangelion, buenas noticias. ¿Okay? Entonces súbete sobre un alto monte, tú que anuncias buenas noticias a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que anuncias buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Ahí viene Dios, el Señor, con poder, y su brazo gobierna todo. Trae consigo su recompensa, y su paga lo precede. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará con ternura a las recién paridas. Aquí hay cosas interesantísimas. La primera es: aquí está vuestro Dios. Entonces es una expresión dramática, ¿no? Isaías está seguro de que a pesar de todos los problemas, Dios está en el control de la historia. Y no solamente de la historia, sino que de nuestra historia, de nuestra vida. Dios no está muerto y tampoco está enfermo. Dios no tiene COVID y ni puede tenerlo. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte. El eminente error del pueblo de Dios, ¿cuál fue? Que quitaron los ojos de Dios y confiaron en sí mismos. Confiar, ese es siempre el problema del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y es nuestro problema. Cuando tenemos un problema, tratamos en nuestra sabiduría humana, tratamos buscar soluciones. Mira, tengo este problema, voy a hacer eso, tal. Y intentamos. Y cuando fracasamos en todas nuestras intentonas, por último buscamos a Dios: Señor, mira, ayúdame. Opera un milagro. Cuando deberíamos haber buscado en primer lugar, que dice Mateo 6:33, buscar a Dios su justicia en primer lugar, y todas las cosas os vendrán por añadidura. O sea, buscar a Dios en primer lugar, ¿no? Y luego también Salmo 37:5, que en español no me viene la... Salmo 37:5, esa promesa que es muy parecida a Isaías, a Mateo 6:33. Salmo 37:5, confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, a veces hacemos al revés, ¿no? Empezamos al revés, ¿no? Encomienda su camino al Señor, confía en Él y Él hará. Empezamos por haciendo cosas. Cuando vemos que no fracasamos, entonces encomendamos nuestro camino al Señor. Bueno, a veces empezamos a construir la casa por la ventana, ¿no? Casa por el tejado.
Entonces aquí la gran necesidad del pueblo era de comprender la gracia y la justicia de Dios. Dios, habiendo visto la desgraciada condición del hombre, fue a traerlo de nuevo a su redil. Es un Dios maravilloso. No nos deja tirados aquí en nuestra condición, en nuestro mundo de pecado, sino que viene, porque ahí dice, ahí viene Dios, su brazo gobierna todo. Entonces el objeto de su anuncio es el retorno del Señor. El brazo del Señor es el símbolo de poder, así como sacó al pueblo de Egipto, ¿no? Con fuerza. Entonces, no solamente anuncia que Dios es fuerte, sino que Dios se demuestra fuerte, con demostraciones de poder, ¿no? Isaías presenta la venida del Señor en juicio. O sea, lo que habíamos visto, ¿no? Nueva creación, los que van a entrar en ese lugar maravilloso, los que aceptan, ¿no? Al Señor, a Jesús, y los que no aceptan no podrán, ¿no? Hay una obra de juicio. Y el brazo extendido en favor del justo juicio para el malvado. Luego aquí, ¿no? Mateo 25 habla de los dos grupos, ¿no? Las ovejas y los cabritos. ¿Cómo separa? Como pastor, y eso terminando con esa imagen, como pastor apacentará a los corderos. O sea, habla de juicio, pero luego termina con ese mensaje, que es el versículo 11, con la imagen de un pastor. Como pastor apacentará a su rebaño. Entonces, de la imagen del rey que triunfa, se pasa a la del pastor. El profeta presenta al pastor que apacienta su rebaño. Entonces, la imagen de esta caravana, ¿no? Que va siguiendo al pastor. Como los que ya han visto los pastores en el campo. Bueno, Jesús tiene conocimiento, fue creado un pueblo en Jesús. La imagen de los pastores, ¿no? A veces cruzando los coches tienen que parar para que las ovejitas, los corderos puedan pasar y van siguiendo al pastor. Van siguiendo en los montes. Tiene confianza. Entonces, esa caravana, ¿no? Que va siguiendo, entonces se ocupa afectuosamente de los corderitos. Y aquí hay una imagen muy importante, porque en el Nuevo Testamento habla que Jesús es nuestro pastor. Y cuando esos corderos recién nacidos están con la mamá tiene mucha leche, no puede ir rápido, tiene que ir más despacito. Entonces Dios se ocupa también de los corderitos, de las mamás. O sea, Él va al ritmo, así como fue al ritmo del pueblo de Israel, que tenían niños, ¿no? Gente mayor. O sea, Él tiene cuidado por su pueblo. Entonces es un pastor, ¿no? Que cuida de los suyos. ¿Qué tenemos que aprender de esos versículos? Dios no ha abandonado el mundo en ese caos, a pesar de que puede tenernos la tentación de no, Dios ha abandonado. Ese mundo está hecho eso. Dios, yo creo que Dios está muy lejos, no ve lo que está pasando, pero no, Él todavía gobierna y apacienta todo. Dios no es insensible al sufrimiento ni a la necesidad de su pueblo, sino muy considerado y amoroso para cada uno de nosotros. La pregunta que hacemos aquí: ¿estamos dispuestos a reconciliarnos con Dios? Y ya hemos visto, ¿no? Dios, en ese proceso de consuelo, Él se reconcilia en primer lugar, perdona nuestros pecados, nos muestra cómo debemos preparar para su venida, nos da un mensaje para predicar al mundo y finalmente nos asegura que estará con nosotros. No solamente estar con nosotros sino que protegernos, ¿no? Y como último versículo, me gustaría leer 2 Corintios 1:4. Pablo dice, o sea, en ese caso Dios, ¿no? Él nos consuela en toda tribulación. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? O sea, ¿con qué objetivo Dios nos consola en toda tribulación? Para que también nosotros podamos alentar o consolar, ¿no? A los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Amén. Entonces Dios nos consuela en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, para que nosotros guardemos eso para nosotros mismos. No, para consolar, así como Dios hizo con nosotros,
hacer consolar a los demás que están sufriendo. Exactamente. Porque difícilmente podremos consolar a alguien si no hemos sido consolados. Difícilmente. Recibimos consuelo de parte de Dios para poder consolar a los que están sufriendo. Entonces, cuando estemos en plena batalla para conquistar almas para Cristo, debemos recordar que Dios es nuestro mayor aliento y consuelo. Él está dispuesto a socorrernos como un tierno pastor a sus ovejas. Y nunca debemos olvidar que Él es el buen pastor. ¿Y qué dice en Juan 10:11? Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, este es el mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros hoy. Y así como nosotros hemos sido consolados, alentados por Dios, me gustaría lanzar el desafío. ¿Será que nosotros podríamos tener el compromiso de también llevar aliento, llevar consuelo a los que están también en dolor, en duelo, en tribulación? ¿Cuántos les gustaría ser canales de bendiciones en ese momento? Pues vamos a colocar en pie para terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Dios y Padre que habita en los cielos, Señor, muchas gracias por el mensaje que nos has traído a través del profeta Isaías, capítulo 40, los versículos 1 al 11. Señor, gracias por ese mensaje de consuelo que trae en tu palabra. Señor, entendemos que no nos has dejado aquí en este mundo de tristeza, de pecado, de dolor. No estamos abandonados en este mundo, Señor. Tenemos a ti, que es nuestro Dios, es un Dios presente. Un Dios que está caminando con nosotros, nos hace compañía diario, nos protege de todo mal y que nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestro dolor, en nuestras tristezas, Señor. Pero nos hace eso con un objetivo, para que nosotros, Señor, podamos preparar el camino para tu venida, que podamos hablar de buenas noticias, del Evangelio, preparar a otras personas y consolarlas también en sus tristezas y duelos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aceptar estas promesas, a confiar en tus promesas y entender que tenemos un propósito en este mundo, preparar el camino para tu pronto venida. Muchas gracias por todo, perdona nuestros pecados y danos un buen resto de sábado y una semana bendecida en tu compañía. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga a todos. Recordando que ya en la puesta del sol la semana que viene ya será prácticamente a las 8, ¿no? A las 8 fue el cambio de horario. Entonces que el Señor os bendiga y os guarde, que tenga una buena semana. Y seguimos en oración por todos los pedidos que estamos haciendo. ¿Ok? Que el Señor os bendiga.